¿Cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Universo Galia. Bueno, vamos a hablar de Neptuno reingresando en el signo de Piscis, este último estadio, este último ingreso en su casa después de que va a pasar muchísimos años para que regrese y bueno, luego se instalará el 26 de enero en el signo de Aries definitivamente una vez que deje su retrogradación. Estas son cosas muy claves, por eso quise hacer un video aparte esta semana que aún falta, porque esto sucede el 22 de octubre, pero así ya les puedo acercar toda la información. También tenemos la luna llena en Tauro, eh, junto con Urano retrocediendo y reingresando en el signo de Tauro, por eso bueno, ese es un video que tendrán también disponible esta semana. Así les dejo toda la info de las próximas semanas en realidad. Pueden unirse a nuestro club astrológico para ver mucho más, semana por semana, día por día. Tienen aquí, les dejo los links. Bueno, ¿qué pasa con Neptuno reingresando en el signo de Piscis? Que no es el único, porque ya también allí está o se encuentra Saturno. Y la verdad que Neptuno en Piscis en algún punto tuvo que ver con la expansión interior, con la creación de la espiritualidad, con este tema de trabajar lo ilusorio, lo utópico, lo sacralizado, lo idealizado justamente, sobre todo en el último tramo de su tránsito que hizo tantos aspectos a otros planetas. Y desde mi punto de vista su retroceso y reingreso en su casa, que entra como si entrara por la puerta de atrás, creo que tiene que ver con un cierre kármico, ¿no? Yo acá tengo, me ayuda a memoria todo lo que analicé durante todos estos días y un poco lo que fui canalizando. Hay un ciclo para mí, tanto interior como exterior, que se cierra durante este proceso, ya que eh, el reingreso hace emerger cosas que antes nosotros vimos de una manera como que clara, o que vimos algo que nos sacaba de un estado, pero nunca lo habíamos mirado tan reflexivamente. Entonces hay un montón de pensamientos y de creencias y de situaciones que se fueron gestando, diría desde principio de año, que parecían una cosa y resulta que son otra. Entonces, hay como una especie de barrido, de limpieza, que yo lo linkeo con el Sol en Escorpio, porque el Sol en Escorpio es este año particularmente la zona de la limpieza y eliminar el desecho y el veneno y todo como lo quieran decir, que lo dicen muchos de ustedes de esa manera. Es como un proceso de detox muy profundo que comienza con este reingreso, pero yo, para serles sincera, para mí inicia con la luna llena en Aries, que interpela y nos interpela, y eso lo vimos la semana pasada en el video que subí, nos interpela a eliminar todo lo que no nos hace ser auténticos. Neptuno ingresando en Piscis habla mucho de la expansión interior, que es el verdadero soporte y sostén de la identidad, todo lo que tiene que ver con la solidez emocional interior, el autoconocimiento, tiene tanto que ver con esa nueva conciencia que postulan ambos, tanto Saturno como Neptuno, estando en Aries, más allá de sus relaciones favorables con Plutón en Acuario y con Júpiter, perdón, con Urano en Géminis, y sus tensiones lógicas con Júpiter, porque Júpiter está en el signo de la raíz. Entonces, en algún punto, todos estos meses estuvo tratando de dejar este mensaje bien evidente de la creación de una base sólida interna que pueda crear una sensación de arraigo y de pertenencia solo en nosotros mismos, respetando nuestras raíces, honrando nuestras raíces, pero principalmente anclándonos y enraizándonos en nosotros. Este último ingreso, sobre todo, pone bastante en evidencia lo ilusorio, lo sacralizado, la falsa narrativa de la espiritualidad, toda esta parte de falsa superficial que muchas veces tiene que ver con lo pisciano, por supuesto. Tiene que un poco que ver también con las modas así muy livianas que puede llegar a crear también Urano en Géminis, ¿no? Mucha información, mucho, pero poca consistencia, o sea, no hay algo contenidístico dentro de eso. Y obviamente lo que trabaja este reingreso es mucho de la confusión que muchas veces se genera con ciertas palabras que parecen oro y terminan siendo nada. O sea,
devela, revela, quita velos, justamente, quita velos. En eso también se une Saturno, que también está en Piscis, le dan todo este tinte tan poderoso que pues, es exaltado por el Sol en Escorpio, que de hecho todo este proceso de Neptuno reingresando en Piscis se hace con el Sol en Escorpio, por eso me adelanto a compartirlo con ustedes, porque justamente es el momento de mayor purga que vamos a tener este año, porque digno de Escorpio, todos esos movimientos que en algún punto trae este Neptuno tienen que ver con ese detox, y eso me quitó el velo, saco el velo, ¿no? Todo tiene, yo anotaba acá, ¿no? Cuántas cosas van a dejar de ser ideales, ¿no? Y utópicas, ¿no? Por un lado, mucha información del transgeneracional, en muchos casos de muchas personas, no de todas, que se dan cuenta o se les revela información que desconocían, o se desmitifican ciertas figuras de la familia, se desacralizan a ciertas figuras de la familia y se deja de demonizar a otras también, que faltaba la otra parte, ¿no? La otra parte de la historia para poder comprender esas figuras. Aquí no se trata de culpar, se trata de entender el rol, porque nosotros somos descendientes y todo eso es una herencia energética que por supuesto cargamos, y que cuando uno hace sus ejercicios sistémicos, sus constelaciones, se quita ese peso encima porque no te pertenece. Y comenzás a tener una imagen, una dinámica mental en la cual vos no estás debiéndole nada a nadie, le devolvés esos dolores. Esta es una etapa grandiosa y maravillosa para constelar, como para hacer bio, como para hacer astrología y cualquier terapia holística que se trabaje con energías, ¿no? Muchas ideologías confusas también salen a la luz, mucha confusión social con respecto a temas fundacionales también, de generales, no podría decir cuáles específicamente porque son un montón y hay muchos países y muchos lugares, pero sí está este tema de volver a regenerar el concepto de espiritualidad, ¿no? Que yo lo he compartido muchas veces con ustedes, mi concepto, porque desde la astrología sistémica el concepto espiritual es particular. Espiritualidad es toda aquella práctica, cosa, vamos a decir, que a ti te hace crecer, que a ti te hace deconstruirte, que a ti te hace entender, tener más resiliencia, avanzar, madurar, hacerte cargo. ¿Se entiende? Todo eso que a ti te hace, todo eso que yo acabo de mencionar es parte de tu espiritualidad, y cada espiritualidad la construye uno con los recursos, con las cosas que te suman. Por supuesto que la espiritualidad no son cosas fijas, porque nosotros constantemente estamos construyendo la espiritualidad por conocimientos que adquirimos, que nos resuenan y después los soltamos, por cosas que practicamos como puede ser el yoga, como puede ser la meditación, que no necesariamente todo eso tenga que formar parte de tu espiritualidad, pero sí es un basamento interesante de mencionar. Entonces, se va a trabajar 3 mecanismos, otra vez, esto yo ya lo había dicho en principio de año, que son la idealización, la sacralización en las relaciones, en los sueños, que muchas veces uno los sacraliza, pero en realidad ya es algo más carente, decir, ay, esto es hermoso, sería genial, y es una justificación para no hacer nada, o sea, para quedarse en el dolor de jamás lo voy a cumplir. ¿No? El optimismo tóxico, también del cual hemos hablado millones de veces en este espacio como en el Instagram, y de vivir una realidad paralela. Aquellas personas que les encanta evadir sus emociones, su situación, también va a ser una etapa clave para que puedan pisar la tierra y reconocer su realidad, su estado, y ponerse a trabajar en pos de sí mismos, porque esto tiene que ver con trabajar en uno, respetarse y amarse, ¿no? Particularmente. También va a ser una etapa de reconexión con el interior, sobre todo con la parte emocional, con la intuición, con la percepción. Muchísimas personas leyendo y tratando de entender qué es la intuición y qué es la percepción. Gente haciendo talleres, personas tratando de concientizar la energía, escuchando su cuerpo. Va a ser gracias a esto. Otra víctima, entre comillas, vamos a decir, de Neptuno regresando en Piscis son las modas. Esto que yo les acabo de decir de la espiritualidad, de las falsas narrativas de cierta espiritualidad, y de esto de siempre como entrar en estas, sí, vamos a decir modas. Ser espiritual es una moda, y todas esas imágenes o arquetipos que se construyen de qué es lo que vendría a ser espiritual,
muchos debates sobre qué es la religión, qué es la espiritualidad, muchísimo de purga sobre lo que es, lo que te hace bien y lo que no te hace bien, lo que te suma y lo que no te suma. Y estos mecanismos de realización, de sacralización, que lo digo desde la astrología sistémica, van a estar muy, muy en boga en situaciones particulares. Esto no le va a pasar a todo el mundo, nos va a pasar si tenemos que trabajar eso, porque son mecanismos que remiten mucho a la infancia, remiten mucho a una narrativa familiar que estamos abandonando, que estamos entendiendo y abandonando y respetando también, porque el respeto es muy importante en la evolución. Acá no se trata de soltar y no me importa, acá se respeta eso y se suelta por respeto y por autovaloración personal también. Pero sí, estos mecanismos, por falta de amor, por falta de registro afectivo, se van a trabajar mucho, y un grupo grande de personas, las imágenes de papá y mamá, en algunos casos las imágenes de los abuelos, de los bisabuelos, y todas esas historias o leyendas urbanas dentro de la historia de un clan familiar también va a ser parte de este proceso de entender la sacralización, la demonización, las utopías, justamente la idealización, porque yo idealizo esto de personas que van a trabajar mucho su síndrome del Salvador, su síndrome de Peter Pan, el síndrome del impostor. Bueno, todas esas cosas se van a trabajar durante todo ese proceso hasta enero, que vamos a decir, Neptuno va a estar en Piscis, que va a ser un cachito, porque no es tantos grados, es poquito, pero son cruciales porque esos grados que van a hacer un trino a Lilith más adelante van a poder sacar esa rabia, van a hacer sacar todo esto que yo mencioné, pero estas emociones que están ocultas, que están encriptadas. En el medio de eso, a principio de noviembre, ¿qué sucede? Sucede la luna llena en Tauro, que vaya si no es una de las lunaciones más clave de lo que es esta última parte del año, porque sucede casi en los mismos grados que la luna llena de Aries. Tenemos una luna llena, una luna nueva en Libra, bellísima, fundacional de muchas cosas, pero al mismo momento está esa luna llena taurina de noviembre, que tiene bastante que ver con este trabajo en oposición a, obviamente, el Sol en Escorpio, que tiene que ver con este trabajo neptuniano, ¿no? Que tiene que ver con escuchar la propia verdad física, ser física la verdad, ser físico las emociones, que no queden en un aire, ¿no? Me parece a mí que durante todo este proceso de cierre, todos los aspectos que se vayan a formar en derredor de Neptuno van a tener que ver con esta purga y esta limpieza que, por supuesto, y gracias un poco al zodíaco que sucede en este momento, el Sol en Escorpio va a justificar también durante todo su mes, sumado a esa luna llena taurina, que realmente es de las mejores que vamos a tener, porque sucede entre el grado 13 y 14, en realidad el grado 13, que es el grado de la transición del ciclo kármico. Entonces va a tener mayor, ¿cómo podemos decir? Mayor profundidad. Eso que exige tanto Marte transitando Escorpio, bueno, se lo van a dar, porque va a haber muchos actantes que nos van a llevar a eso. Bueno, nos vemos prontamente para hablar de la luna llena en Tauro, de Urano reingresando en Tauro, que vaya si no es de los movimientos también más interesantes en lo que va de este año. Les mando un beso a todos, muchísimas gracias por estar, los leo, los escucho. Muchísimas gracias de corazón a quienes están viendo. Acá tienen todos los links para unirse a nuestro club astrológico, a tomar clases, a ver clases, a anotarse en lo que quieran en nuestros dos sitios, tanto el de la academia como el de la web, o sea, el de divulgación, como le digo yo. Les mando un abrazo.